Para que grabes. Ya. Ya. Bueno, ante todos ustedes, muy buenas noches. Presentarme, soy Ángela Cristina Prado Galindo. Igualmente saludarle al profesor Mario Enrique Arauco Loyola. Igualmente presentarle a mi acompañante, ¿no? Que viene a ser Jennifer Nicole Mañez Lagos, en la cual vamos a poder entrevistarle, ¿no? Acerca del tema de San Fernando, ¿no? Queremos requerir su opinión, ¿no? Acerca de la empresa en sí. Y bueno, empezamos. La primera pregunta es acerca del tema de globalización, ¿no? Se sabe que cuando una empresa realiza un comercio exterior, tiene que afrontar, ¿no? Un proceso de adaptación en diversos aspectos culturales y sociales, ¿no? Tanto de consumidores como colaboradores, ¿no? Para poder tener éxito y sostenibilidad. En este caso, la empresa San Fernando, ¿cuál es su opinión, ¿no? Acerca del comercio exterior y a qué factores o situaciones cree usted que ha tenido que adaptarse, ¿no? San Fernando a, bueno, a nuevos mercados, ¿no? Internacionales. Adelante, por favor. Bueno, San Fernando, por el tiempo que tiene, ya se adaptó a los mercados que exporta, que son básicamente Bolivia, Panamá, son de nuestra orbe. Entonces, yo creo que ese paso ya lo dio. Y sin duda fue una adaptación. Lo que pasa es de que San Fernando, al exportar comida, al exportar pollos, pavos, básicamente, no necesita tanto posicionamiento como otros productos, al ser de primera necesidad. Pero yo creo que esa adaptación la tuvo que hacer básicamente en el tema administrativo, porque pollo comen los peruanos y los bolivianos y no van a, o sea, ahí no tenemos que, es como querer vender vino en el Islam, ¿no? Ahí sí estamos con una adaptación cultural, porque ellos no beben alcohol, se supone, y si quisiéramos incorporarlo en su cultura sería más difícil, ¿no? Entonces yo creo que la adaptación fue sobre todo administrativa y de cartas de crédito, un tema que ya superaron, ¿no? Ampliamente San Fernando. Ok. Adelante, por favor. Ok, profesor. En cuanto a la segunda pregunta es sobre los indicadores internacionales. Bueno, las empresas nacionales que desean exportar sus productos requieren tener una consideración de los indicadores internacionales, como lo que es los crecimientos económicos del país, los riesgos comerciales y las barreras arancelarias, con la finalidad de poder analizar si se le es rentable o no exportar hacia un país. Entonces, ¿considera que fue una buena elección que San Fernando decida exportar posicionándose en el mercado internacional? Yo creo que sí, porque una empresa se exporta cuando ya el mercado nacional le quedó corto. Por ejemplo, es casi un medio monopolio, ¿no? San Fernando, así como Gloria y Laibe. Entonces ya en Perú no le quedaba más por crecer. Y lamentablemente una empresa del tamaño de San Fernando es presa de su propio éxito, en el sentido que si tiene invertido 1.000 millones de soles, tiene que seguir reinvirtiendo, porque esa es su etapa de expansión. Y lamentablemente los siguientes 1.000 millones también necesitan unos 5 o 10 años para recuperarse y así sucesivamente. Entonces, al haberse quedado corto el mercado nacional, tiene forzosamente que exportar, pero fíjese que ha hecho la exportación en nuestra orbe latinoamericana. De momento no conozco que haya saltado a Asia, a China, tal vez sí lo ha hecho, ¿no? A estas alturas no, pero no tengo conocimiento. Pero yo creo que fue una buena decisión porque con el mercado latinoamericano tiene suficiente para seguir su expansión. Y una empresa debe decidir hasta cuándo, ¿no? Si cierra, no es un fracaso cerrar, pero generalmente una empresa grande es presa de su propio éxito y tiene que seguir reinvirtiendo. Claro. Ahora le doy paso a mi compañera Ángela para la siguiente pregunta. Ok, muy amable, gracias. Bueno, la tercera pregunta viene a ser la influencia del gobierno en el comercio. Bueno, en base a su conocimiento, ¿cuál ha sido, no, la influencia del gobierno en el comercio y cómo cree que ha afectado, ¿no, a las empresas en términos de regulaciones, políticas comerciales y acuerdos internacionales? Adelante, por favor.
Ha afectado sobre todo en los socios internacionales, efectivamente, porque al ser un país con un gobierno eh, que prácticamente es ingobernable, o sea, eso deja mucha incertidumbre. El inversor entonces pospone la inversión o pone mucha cautela en las condiciones, porque no sabe si el gobierno va a favorecer o no. En un mundo donde ya se dejó atrás izquierdas y derechas y ahora están patriotas y globalistas, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump es sinónimo político de patriota, ¿no? En su momento, y Bolsonaro en Brasil. O sea, ¿por qué patriota? Porque defendía la industria nacional, le ponía un montón de aranceles a los chinos y no les dejaba entrar tan fácil, igual que en Brasil Bolsonaro, ¿no? Entonces, yo creo que al no saber en Perú qué tenemos y aparentemente tener algo y luego cambiar el discurso, creo que eso sí ha afectado a las alianzas internacionales. Mira, la Alianza del Pacífico, que éramos presidentes, ya no nos dejaron ocuparla. Entonces sí, eso sí afecta. Pero yo creo que el desarrollo de la empresa en sí no ha sido tan relevante para el mantenimiento de su mercado nacional e internacional que habíamos hablado antes. Creo que eso se mantiene. Lo que le estaría evitando era que acelerara su expansión a otros países, otras alianzas. No se te oye, Manja, a ver, estabas hablando, creo, ¿no? No, profesor, Ah, solamente le decía así. sí. Bueno, esa sería la respuesta. Ya bueno, profesor. Bueno, en cuanto a la cuarta pregunta, es sobre el entorno financiero mundial del negocio. Mm, ¿Cómo cree usted que ha afectado el entorno financiero mundial actual al negocio, considerando los factores como las fluctuaciones cambiarias, la tasa de interés y la disponibilidad de financiamiento externo? ¿Cuál es su respuesta? Ya, esa es una pregunta muy, muy amplia, ¿eh? Es casi un curso. Entonces, lo que podríamos decir es que indudablemente los indicadores financieros internacionales afectan desde la inflación en el poder adquisitivo y lo que podríamos decir en ese sentido es que las economías europeas y Estados Unidos ya están saturadas. Independientemente que ahora haya inflación y altos tipos de interés. Y la tendencia, creo, que sería a que estas economías ya no tienen posibilidad de expansión con el sistema actual. Vamos a cambiar otro sistema económico, no se sabe a qué. Cada 60 años hay un cambio estructural de la economía, posiblemente a los CBDC, que son monedas digitales de los bancos centrales de reserva, en los cuales te pagarían, en fin, sería un cambio completo. Las mega empresas se han ido reduciendo. Si tú haces un estudio estadístico, verás que hace 10 años había muchas multinacionales y ahora hay menos. Se han centralizado. Es decir, fíjate, incluso la banca, ¿no? Ha ido comiendo a los pequeñitos y hay unos mega bancos, un Amazon mega y así, ¿no? Nos han quedado dos o tres de cada sector. Entonces, en ese sentido, creo que hay espacio para las empresas, nichos de mercado, para las empresas pequeñas y medianas que quieran exportar. En cambio, creo que las grandes y los grandes países que admiramos ya llegaron casi, casi a su final. En ese sentido, independientemente de los sectores financieros internacionales, es que va a haber un cambio económico mundial, ¿no? Y eso sí va a afectar. Pero creo que ahí va a tener mucho espacio los nichos de mercado, las pequeñas empresas, muchas pequeñas, tienen espacio para crecer. Está bien, profesor. Bueno, ahora le doy paso a mi compañera Ángela. Ok, ya, muy amable, igualmente, gracias. Eh, la quinta pregunta viene a ser acerca del tema bonos de financiamiento. Bueno, se sabe que al emitir bonos permite, ¿no?, diversificar fuentes de financiamiento y expandir el radar, ¿no?, de acreedores de forma internacional. Considera que la decisión de San Fernando al realizar una campaña por 200 millones, ¿no?, de dólares fue una buena alternativa, ¿no?, para poder financiar sus operaciones, o considera que la empresa San Fernando
pueda utilizar otro tipo de financiamiento como lo que es la compra de acciones. No, yo creo que estuvo bien. El financiamiento por bonos es casi eterno, ¿no? Porque una vez que llega su vencimiento puedes volver a generar el doble de bonos si tienes más dinero y pagas los otros y así sucesivamente. Eh, lo bueno de los bonos es que te da tiempo para tener éxito. O sea, si en 10 años que dura el vencimiento del bono no pasó nada, no pasa nada. Emite otros bonos a 10 años, paga a los anteriores y vuelve a generar algo más de dinero para poder volver a intentarlo y otros 10 años más. O sea, el mecanismo sí me parece adecuado para San Fernando, porque además San Fernando tiene activos por miles de millones y estos son 200. La proporción tampoco es exagerada. El problema sería si el mundo fuera una empresa, yo diría que el mundo está mal gestionado, porque tiene 4 veces su PIB mundial en deuda y todo vía bonos. Generalmente las guerras, la guerra de secesión americana, la Primera Guerra Mundial, fueron bonos. Los Liberty Bond decían, si tú eres americano y no puedes enlistarte, defiende tu país, decían, defend your country, pues, apuesta, ¿no? Con tus dólares, ¿no? Si no vas a ir a la guerra, que vayan tus dólares. Y levantaron 130 mil millones de dólares para la Primera Guerra Mundial. Las guerras desgravan, lamentablemente. O sea, hay una guerra cuando hay crisis. O sea, imagínate que si le debes a un banco y le cae una bomba al banco, ya no hay deuda, ¿no? Y luego tienes que reconstruir el banco y tienes que mandar gente para que vuelva a reconstruir, hay empleo, etcétera, y vuelve todo a resetearse, todo vuelve a reiniciar. Eso pasó en la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y lamentablemente pues a la fecha se han hecho adictos a los bonos y eso sí, pero San Fernando creo que no está en esa línea, así que creo que sí es correcto para ellos. Ok, muy amable, profesor. Mm, Bueno, profesor, en cuanto a la sexta pregunta es a base sobre la estructura de negocio. Bueno, se sabe que una estructura de negocio es la forma en la que se organiza internamente una empresa, con diferentes tipos en función a los objetivos de la empresa. Bueno, en este caso, en el caso de San Fernando, ¿cuál es su opinión personal sobre la importancia de una estructura sólida de la empresa, es decir, su organigrama en base a sus integraciones vertical, horizontal y hacia atrás, para así poder garantizar su éxito a largo plazo? Uy, ahí sí me has tomado examen de gerencia estratégica. Eso el profesor Ceballos es mejor. Pero bueno, San Fernando, tú ten en cuenta que es curioso nuestro país porque si tú ves las historias de éxito en el mundo de empresas grandes, ¿no? Todas han surgido hace menos de 20 años. Todas, Facebook incluida. Y curiosamente en nuestro país, las, digamos, que admiramos, las grandes, ¿no? Tienen 200 años. Entonces, no ha surgido, digamos, tal vez un grupo Intercorp, ¿no? Pero pues el grupo Romero, BCP sigue ahí, ¿no? Gloria lleva cientos de años, tu abuelito tomaba Gloria, o sea. San Fernando de la misma forma, entonces no creo que la estructura o estrategia, siendo importante, porque además lo enseñamos en los cursos, sea tan relevante en el caso peruano, porque no hay nadie que le pise el poncho a San Fernando, porque llevan cientos de años, son los dueños prácticamente de ese sector. En ese sentido, no veo que sea tan relevante la estructura, o si vamos a tomar estrategia vertical, horizontal, como qué estrategia vamos a tomar, ¿no? Liderazgo en costos, eso sería en un mundo más competitivo, ¿no? Por ejemplo, en Panamá nomás hay 60 bancos, aquí hay 17, de los cuales 4 son los principales que los puedes recitar de memoria, y somos 30 millones de habitantes, ¿no? Entonces, creo que porque no hay muchos, y esa es la oportunidad de los jóvenes, pues, romper estructuras, pero yo creo que sin tratar de competir con los grandes, sino negocios de proximidad y de baja intensidad, negocios que te sirvan hasta en pandemia, tipo bodega. La bodega siguió funcionando, es más, ganaron más en pandemia que antes. Negocios de proximidad, próximo a tu cliente y de baja intensidad.
muchos pequeños ingresos diarios. Ese sería el camino, yo diría, para un joven, ¿no? Después de haber estado en una multinacional, ¿no? Trabajas en una grande y luego pones una chiquita sabiendo que el concepto de Perú va por ahí. Y todavía creo que tiene para 30 años, ¿no? Con este modelo. Luego tal vez haya más competencia, ¿no? Con la inteligencia artificial, quién sabe. Claro, profesor, o sea, mucho más herramientas ya, y Sí, actualización. más competencia, más gente, ¿no? Es como si tú en el salón pues fueras 4 personas. Tú eres la número 2 fácil, ¿no? Ah, Del salón. claro. Tú dices, yo soy la número 2 mamá, y dices, sí, en esto, ¿no? Pero en un salón de 40 pues ya puede ser que ya no, ¿no? Ya. Entonces, somos un salón de 4 personas, ¿no? En el Perú. Bueno, y ahí vamos, ¿no? Quién sabe, eso nos da una ventaja respecto a otros países que tal vez con una crisis económica sí cierran y nosotros no. Por ejemplo, la crisis del 2008 fue por bonos. Hasta un abuelito de Australia tenía comprado bonos y tenían bonos por 10.000 euros, imagínate, ¿no? Y de la noche a la mañana ya no tenían 10.000 euros. Entonces gastaba menos y vino la crisis mundial, ¿no? Pero eso fue en todo el mundo. ¿Algún peruano tenía bonos? Yo creo que uno de 30 millones. Nosotros ahorramos de otra forma, compramos ladrillo, lo guardamos, compramos cemento, lo guardamos, hacemos un segundo piso y alquilamos. Economía real. Entonces, eso de alguna forma nos dio ventaja. Ok, muchas gracias, profesor. Ahora le doy paso a mi compañera Ángela. Ok. El siguiente tema viene a ser la gestión de operaciones, sabiendo que la gestión de operaciones permite monitorear acciones dentro de una empresa que ayude a mejorar el desempeño de los procesos internos y aumentar la eficiencia y su productividad. La pregunta viene a ser, ¿de qué manera cree usted sobre el invertir en tecnología y un seguimiento, ¿no?, de indicadores de desempeño, ¿no?, logístico para poder garantizar una buena gestión de operaciones dentro de la empresa San Fernando? Adelante, por favor. Eso sí es un tema importante. Costos, además, el curso que ustedes más quieren, ¿no? O que van a querer o que han querido. Costos y presupuestos, ¿no? No pueden vivir sin costos. Ustedes, todo el día pensando en costos. El costos y presupuestos. Bueno, en este caso, la logística, te aseguro que va a ser protagonista los siguientes 30 años, ¿no? 20 años, por lo menos. Ahora. Y la logística es el 60% de los costos de operación, aproximadamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando una empresa ya está tan madura como San Fernando y ya no va a vender más a nivel nacional y en el internacional ya también tiene copado su mercado, ya llegó a donde tenía que llegar, la única forma de ganar más es reducir costos sin afectar la calidad del producto. Entonces, yo creo que esa sí es una asignatura para San Fernando. La otra es resucitar permanentemente, ¿no? O sea, ¿por qué San Fernando no ha cerrado? Porque no solo vende pollo y pavo, vende un montón de gamas, así como la Coca-Cola compró Agua San Luis y así siguió. Procter Gamble tiene una gama, una familia de productos a estas alturas, ¿no? Cuando empezó con uno. Cada producto nuevo es una resucitación, así como en la universidad cada carrera nueva es una resucitación porque vienen otras clientelas y sigue creciendo. Cuando la universidad quiera cerrar, ya no generará nuevas carreras y luego hará un proceso de cierre que llevará años. No es malo, es simplemente decisión del dueño, ¿no? San Fernando parece que quiere continuar. Esa es la diferencia entre un negocio familiar y una corporación como San Fernando. Entonces yo diría que sí, yo creo que ya lo está haciendo, contratando especialistas en reducción de costos sin afectar la calidad para con el mercado que ya tiene capturado seguir ganando más. Pero ya no porque vende más, sino porque ha reducido costos. En ese sentido, sí, yo creo que lo va a tener que hacer siempre hasta que resucite, hasta que empalme con un producto que resucita. Y ahí vienen los creativos y hace otra mini resucitación, ¿no? O sea, otra mini expansión. Y así. Ya las expansiones, mira, si tú vieras los estados financieros de San Fernando, te vas a dar cuenta que los crecimientos son diferenciales. Es como cuando entras a un trabajo, te pagan 1.000, luego 2.000, luego 3.000, estás contenta, y luego ya es 3.100, 3.200, 3.300. Ya son diferenciales, ¿no? Yo creo que está en ese momento San Fernando.
Bueno, profesor, en cuanto a la octava pregunta es sobre la gestión de transportes internacionales. Bueno, me gustaría saber su opinión sobre la gestión de transportes internacionales de San Fernando. O sea, ¿cuáles considera usted que son los principales desafíos que una empresa enfrenta en la gestión de su transporte internacional y cómo pueden afectar lo que es en el flujo de la cadena suministro? Y además, ¿qué recomendaciones o mejores prácticas podría compartir usted para mejorar lo que es la eficiencia y la efectividad de la gestión de transporte internacional en el contexto de San Fernando? Una pregunta complicada, ¿eh? En principio, tú vas a hacer transporte internacional si tienes clientela, ¿no? Mientras más lejos las tengas, más dependiente, porque si falla tu transporte, puede darte lugar a reclamos, indemnizaciones, que no es agradable. Entonces, puedes perder clientes, tener denuncias, ¿no? Los más conservadores dirían que tener a su cliente lo más cerca posible, porque si me falla el barco, lo mando en tren y si no, por autopista. O sea, tener varias vías, avión, barco, tren. Por ejemplo, cuando traíamos, porque es más barato traer cosas de China, algodón de China, el algodón es malo, es mejor el de la India. El de la India es tan bueno como el peruano y a veces mejor. Entonces, pero traemos algodón de la China porque es más barato. Y sin embargo, con la pandemia ya vimos lo que pasó y los contenedores se quedaron varados y subió el precio de los transportes. Y eso puede hacer inviable tu producto. ¿Cómo aumentaría la eficiencia? Yo tendría clientela cercana y asegurándome transporte terrestre, marítimo y aéreo, que tuviera las tres opciones. Claro, profesor. Bueno, ahora le doy paso a mi compañera Ángel para la última pregunta. Ok, profesor, la novena pregunta. Es la última y cierre. Bueno, me gustaría, La novena. sí, me gustaría conocer su punto de vista, ¿no? Sobre los aportes que se pueden realizar para abordar, ¿no? Las problemáticas identificadas en el negocio de exportación. La pregunta viene a ser, ¿cuáles considera, ¿no? Que son los principales desafíos y obstáculos que enfrentan, ¿no? Las empresas en su proceso de exportación y bueno, ¿y qué medidas, ¿no? O estrategias sugiere implementarlas, ¿no? Para poder superarlas de manera eficiente. Yo diría que no depender de un cliente grande, tener muchos pequeños. Podría ser una forma de asegurar la continuidad de la empresa, porque si dependes de uno grande por cualquier cambio internacional, etcétera, y te deja de comprar, automáticamente bajan tus ventas, ya no es lo mismo, y lo primero que haces es despedir personal, que es un error, como lo que está haciendo Amazon. Amazon ha despedido personal. ¿Por qué? Porque después de la pandemia ya no tenía tanta demanda como antes. Qué curioso. O sea, la pandemia le vino bien a Netflix porque el ocio en casa era importante, todo era en casa. Los que vendían pijamas también vendieron más porque todo el día estabas en pijama. Ya no gastabas tanto el terno o la ropa de calle, ¿no? Entonces, después Amazon tuvo una bajada de ventas y botó personal a la calle. Cuando recupere, ese personal tecnificado es muy difícil de adiestrar y de volver a conseguir. Entonces, se ha hecho un daño propio, ¿no? No lo ha visto. Ha visto el corto plazo, que es que no estoy vendiendo mucho y quiero seguir manteniendo el margen. Entonces, la administración es un arte, aparte de que tiene números. Eh, no sé, ahí no hay, no te puedo decir la respuesta porque no hay una palabra mágica para eso, es proporcionar. Tienes que hacer una proporción entre la situación con los costos y los beneficios a corto y largo. Depende qué quisieras hacer. No, no podría decirte una palabra mágica ahí. Está muy personalizado. Mm, ok, profesor. Eso sería todo, creo que, ¿no? Acerca de las Sí, preguntas. profesor, muchas gracias. Muy bien. Bien, Bueno, pues espero haber ayudado, haber aprobado al menos. bien, profesor. Sí, Ángela, ¿podrías poner la grabación en esto?